Las 9 leyendas de Cruz Azul con las que ha conquistado títulos. La Máquina ha tenido varios referentes a lo largo de su existencia en el fútbol mexicano. Ellos se han encargado de hacer grande a Cruz Azul y tienen grabado su nombre con letras de oro en la institución. A lo largo de 94 años de historia, por La Máquina han pasado un sinfín de jugadores, de todas las nacionalidades, edades y categoría, desde poderosos extranjeros, hasta gente formada en los rumbos de la Noria. Cientos de ellos han pasado sin pena ni gloria, pero hay otros que son los que han quedado en la memoria de sus fieles aficionados. Dentro de los 9 de emblemas cementeros, más de la mitad pertenece a sus tiempos más gloriosos, esos que siguen ostentando al equipo como uno de los más importantes en la Liga MX. Un par más son del título de 1997, cuando apenas comenzaban los torneos cortos. Para escoger los 2 restantes, tuvieron que pasar más de 2 décadas de tiempo. Muchos lo intentaron, sin embargo, fracasaron en el intento. Miguel Marín. Sinónimo de seguridad y simpatía. Es el mejor portero en la historia de la institución y considerado la más grande leyenda cementera en su historia. Llegó con el apodo de Gato, gracias a sus reflejos, pero sus vuelos espectaculares lo convirtieron en Superman. El argentino llegó a Cruz Azul a los 26 años, en diciembre de 1971. El dueño y presidente de la institución Guillermo Álvarez Macías, en compañía del director técnico Raúl Cárdenas, fueron a contactarlo personalmente hasta Buenos Aires. Sus sublimes actuaciones con La Máquina lo posicionaron como uno de los guardametas más efectivos en la historia y ayudó a la conquista de 5 títulos de liga, un campeón de campeones y un trofeo de CONCACAF. Además contó con las distinciones de mejor arquero del año, en las temporadas 78, 79 y 79, 80, además de mejor jugador del año en la misma temporada. 10 años después y tras algunos problemas cardíacos, Marín se retiró con el cuadro cementero. Javier Guzmán. Uno de los máximos referentes celestes y un legendario en la defensa central de Cruz Azul. Se distinguió por su gran habilidad en la marcación. Incluso lo apodaron Calimán por su astucia para derrotar a toda clase de villanos y delanteros rivales. Por si fuera poco, su aporte también fue ofensivo. Una de sus principales características fue su potente disparo de media distancia, sobre todo al cobrar los tiros libres. Llegó a Cruz Azul a mediados de la década de los 60, sin embargo, no asumió la titularidad, debido a que tenía por delante a 2 figuras, Jesús del Muro y Gustavo Peña, el Halcón, ambos elementos de selección nacional. Fue hasta la temporada 1971-72, cuando compartió el campo con el chileno Alberto Quintano. Ambos formaron una pareja de centrales de época, inigualable hasta nuestros tiempos. Octavio Muciño. Una promesa cementera, nacida en Jasso, Hidalgo y que dio alegrías en el tiempo que pudo estar con La Máquina, a pesar de su corta edad. De niño le llamaban Centavo, por su corta estatura. Formó parte de los equipos juveniles de Cruz Azul y es recordado por marcar 2 goles importantes en el campeonato de la temporada 1971-72 contra el América. Un año después fue contratado por las Chivas de Guadalajara, pero su destino le deparó otra cosa. Una discusión en un restaurante en tierras tapatías, con 3 balazos incluidos, terminó con la vida de una promesa mexicana y de extracción 100% celeste. El pueblo salió a llorarlo con tan solo 24 años, y siempre existió la interrogante de si pudo haber sido uno de los mejores goleadores de la época y de toda la historia del fútbol de nuestro país. Fernando Bustos. Uno de los futbolistas más reconocidos en Cruz Azul y el más ganador en la historia cementera. Llegó gracias a la aceptación de Jorge Maric, quien era el técnico de ese entonces cuando la plantilla cruzazulina jugaba para la segunda división. Después de ascender a Primera División, el mediocampista logró la liga en los torneos 1968, 1969, el tricampeonato de 1971, 1972, 1972, 1973 y 1973, 1974, además de una copa, 2 campeón de campeones y 3 de CONCACAF. En la 76, 77 puso rumbo al Atlético Español, por cesión, pero al año volvió a los dominios de La Máquina, al equipo de sus amores y ganó un cetro más. Se retiró como el jugador con más títulos ganados, honor que todavía conserva. En total conquistó 13 campeonatos con el equipo celeste. Un 23 de septiembre de 1979 falleció tras un trágico accidente automovilístico. Fue llevado al hospital y sobrevivió algunas horas. Murió a los 33 años de edad. Ignacio Flores.
Un emblema histórico de la máquina, marcó una época y fue dueño de la lateral derecha cementera por todo el tiempo que permaneció a la institución y donde por muchos años ostentó la marca de más partidos disputados con 551 juegos en los cerca de 18 años que estuvo de forma ininterrumpida en los rumbos de la Noria. Hasta que llegó el Cata Domínguez a quitarle ese privilegiado puesto en los últimos meses. En total ganó 5 títulos de liga. Su clase e ímpetu eran incomparables dentro de la cancha. Desde su parcela comandó a un equipo que dominó la década de los 70. Su traslado de balón siempre era lleno de certeza y corría con prestancia para llegar a cualquier zona del campo. Fue asesinado a balazos por un grupo de sujetos armados cuando circulaba en su camioneta por la autopista México-Cuernavaca. El exjugador de Cruz Azul recibió varios disparos que le provocaron la muerte. Eladio Berra, un delantero de gran poder y que rompió las redes un total de 77 veces, que lo tiene como el quinto mejor goleador en la historia de la institución. El paraguayo llegó al conjunto celeste a principios de los 70 y permaneció 6 largos años, donde ganó el tricampeonato de liga y formó parte de un ataque temible en la época más gloriosa del club. En algún momento de su vida, exactamente entre 1966 y 1967, llegó a interesarle al Real Madrid, sin embargo nunca se hizo realidad su traspaso, por lo que siguió hasta 1971 con el Cerro Porteño de su país, para posteriormente hacer historia con Cruz Azul, donde formó parte de la década gloriosa. Juan Reynoso. El ex entrenador de Cruz Azul también tuvo su historia como jugador. Fue campeón dentro de las canchas, y ahora lo hizo desde los banquillos, lo que le aseguró un lugar en la posteridad cementera. El apodado Cabezón fue un defensa central de mucho poder, con una marca férrea y pocas veces vencido. Su buen nivel en su natal Perú, lo puso en la órbita de la máquina y fue contratado sin pensarlo. Su gran nivel lo lleva al fútbol mexicano, vistiendo las camisetas celeste de 1994 a 2002, donde fue capitán y considerado como símbolo del club, siendo campeón de liga en el torneo invierno 97, campeón de CONCACAF en 1996 y 1997, y subcampeón de la Copa Libertadores 2001. El nombre de Reynoso es de los más reconocidos de todos los tiempos. Solo él pudo levantar el trofeo como técnico y futbolista, algo que nadie había logrado, al menos, en la máquina. Carlos Hermosillo. El grandote de Cerro Azul es uno de los jugadores más históricos, en su época más moderna, y su máximo goleador con 169 tantos. Hermosillo es un estandarte cementero, una de las más grandes leyendas celestes, a pesar de que no fue formado en sus fuerzas básicas, sin embargo, el corazón azul siempre lo tuvo consigo. El delantero fue una máquina de hacer goles. Llegó para la temporada 1991-92 y su historia comenzó a brillar por sí sola. Campañas después se alzó como goleador y respondió a la confianza, a pesar de las muchas dudas que estaban en su espalda. Hermosillo jugó 214 partidos de liga con la playera azul, en los cuales anotó 155 tantos. Disputó 24 compromisos de liguilla y marcó en 14 ocasiones. Respecto a la Copa, en los 19 duelos se hizo presente con 21 gritos de gol. Jesús Corona. El portero veterano de 40 años finalmente se le hizo. Jesús Corona es otro jugador que vivió un sinfín de sinsabores y críticas en su contra. Los fracasos en liga fueron varios, pero nunca se rindió y actualmente puede presumir un título de liga en su palmarés y lo hizo con el club con el que llegó hace más de una década. Fue en el 2009 cuando la directiva cementera lo presentó con bombo y platillo. Uno de los mejores guardametas mexicanos llegaba a la máquina. Después de varios años, y más de 450 partidos en la cabaña cementera, pudo lograr su deseo de alzar el cetro como capitán. En este 2021 fue el mejor, el que más ceros colgó y el que más atajadas realizó en fase regular. Chuy es como los buenos vinos, mientras más añejo, mejor, y sus habilidades y reflejos así lo demostraron en el último